Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge García y soy director del Departamento de Desarrollo de Negocio. Departamento en donde vemos el análisis financiero y hacemos concursos arquitectónicos para los proyectos inmobiliarios. El día de hoy vamos a platicarles sobre NFTs y criptomonedas. ¿Qué son? Mucha gente dice, oye, ¿qué son los NFTs? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo podemos invertirlo? ¿Y cuáles son los usos dentro del real estate? No sin antes, quisiera platicarles un poquito sobre qué está pasando con el tema o con el mundo financiero en los proyectos inmobiliarios. Como bien saben, en todos los proyectos, en una proforma estática, en un análisis de servilleta y muy prácticamente, podemos saber si un proyecto es negocio o no es negocio. ¿Cómo podemos saberlo? Podemos proyectar X ingresos, esos ingresos van a tener ciertos costos y al final nos va a quedar una utilidad. Los ingresos, ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle sobre eso. Los ingresos vienen por la parte de las ventas del proyecto. Los costos, hay costos de construcción, hay costos indirectos, gastos financieros, el terreno, que es un tema bien importante, y eso nos da una utilidad. En los últimos 2 años hemos visto cómo se ha comportado con respecto a los costos de construcción en los proyectos. Esto, lo que ha ocasionado esto ha sido que nuestra utilidad ha bajado y nuestros costos han subido. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? A ver, primero es entender cada una de las diferentes partidas que tenemos. Primero, los ingresos. Los ingresos, como ya habíamos dicho, los ingresos siempre están basados en un mercado. En este mercado depende completamente de cuánto el usuario final esté dispuesto a pagarte o un inversionista esté dispuesto a pagarte por este departamento, oficina, comercio que vayas a desarrollar o vayas a vender en un proyecto inmobiliario. ¿En qué va a afectar este tema de los ingresos? Van a afectar en la absorción que podamos tener. ¿Sí? Si tenemos un proyecto muy caro de acuerdo a lo que el mercado puede pagar, esto quiere decir que nuestra absorción va a bajar. Si nuestro proyecto es muy barato y el mercado puede pagar un poquito más, se va a absorber muy rápido, ¿sí? Que quiere decir que se va a vender muy rápido y eso también pudiera ocasionar un grave problema en nuestro proyecto inmobiliario. Eso es por la parte de los ingresos. Por la parte de costos. A ver, quiero dividirlo en dos, en donde tenemos nuestros costos de construcción y nuestros costos indirectos. Los costos de construcción o los hard costs o los costos directos son todo lo que tenga que ver, como su nombre lo dice, en la construcción. Los indirectos es lo que no tiene que ver con la construcción, que son ingenieros, abogados, trámites, pagarle a un broker porque nos ayude a comercializar el proyecto. Entonces, estos diferentes costos son los que van directamente afectados en la parte de la operación del proyecto. Y estos también son afectados por un tema de inflación a lo largo de nuestro proyecto. Si el proyecto dura 1 año, no va a ser tan fuertemente afectado como si fuera un master plan que dura mucha cantidad de años, ¿no? Después también tenemos los gastos financieros. Estos gastos financieros son todos los intereses y comisiones que las instituciones bancarias nos van a cobrar por el hecho de prestarnos ese dinero. ¿Sí? Este préstamo, este costo del dinero va a variar mucho dependiendo de la economía de cada país. No solamente el tema de la economía, sino también de quién solicite el crédito. Es decir, más adelantito vamos a platicar de esto, pero es decir, si tú eres un desarrollador chico, en donde a lo mejor es tu primer proyecto, no tienes experiencia previa en el tema de construcción, vamos a poner un ejemplo, tú eres doctor y quieres empezar a desarrollar una plaza comercial y necesitas un préstamo, un crédito bancario para poder desarrollar el proyecto. El tema aquí es que el banco solicita diferentes requisitos, diferentes condiciones para que te puedan prestar este dinero y con ello tú poder desarrollar. Cuando no tienes experiencia, cuando no cumples con ciertos requisitos que pide este banco, es muy difícil acceder a un crédito, a un préstamo bancario. Entonces, cuando sucede esto, el requerimiento de capital es mucho mayor, o la cantidad de dinero que necesitas es mucho mayor, ya que no existe esta parte del apalancamiento. Más adelante vamos a platicar de esto, pero me quiero enfocar en el tema de los costos de construcción. ¿Qué está pasando? En recientes noticias sabemos que está pasando, hay una guerra entre Ucrania y Rusia por un tema territorial.
Y Rusia es un país del que se depende mucho de materiales muy importantes en los costos de construcción. Por decir algunos, o de los más importantes, el aluminio. Rusia es el segundo mayor productor del mundo, con un 6% de la producción total mundial. El cobre representa el 3.5% de la producción mundial total, el acero el 4%, y el níquel, que sirve para hacer acero inoxidable, ellos son los mayores productores, teniendo un 7% de la producción total mundial. Esto quiere decir que los materiales de construcción van a aumentar, o tenemos pronosticado que aumenten sustancialmente. Como ya lo han hecho en los últimos 2 años, desde el 2019 hemos visto incrementos muy fuertes. Además, a partir de estas recientes noticias, que prácticamente tiene todo este año, estos 2 meses, estos primeros 2 meses, creemos que vaya a aumentar bastantito más por este tema de la situación económica y política del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado con los siguientes materiales que son importantes en la construcción? Los materiales más importantes son el acero y el concreto. Normalmente en un proyecto inmobiliario vamos a hablar de un proyecto de vivienda vertical, representan entre un 55 y 60% de la obra civil. O sea, de tu construcción de la obra civil representan el 55 y 60%. Entonces, ¿qué ha pasado desde enero del 2019 a enero del 2022? Vamos a hablar primero a mediados del año pasado, en donde vimos que se estuvieron manteniendo prácticamente los costos o los precios de estos materiales de construcción, y a partir de junio del 2020 vimos un repunte exponencial en los costos de construcción. Hablando de estos 2 años, el hierro y el acero ha subido un 77.5%, productos de plástico un 22%, ha sido el que menos afectado ha sido, el aluminio 74% y productos grandes de acero 98.2%, casi el 100% del costo ha aumentado en los últimos 2 años. Si quieren un ejemplo en específico, la varilla corrugada la pusimos, en donde tenemos un aumento del 53.6%. Ahora, ¿qué pasa con el concreto? El concreto de diferentes resistencias podemos tener ha variado entre el 35% hasta el 45% aproximadamente en los incrementos que se dieron a partir de junio del año pasado a enero de este año. Desde enero del 2019 a mayo del 2021 aproximadamente tuvieron un incremento pues muy bajo, en donde no hubo mayor consecuencia por estos costos. Entonces, prácticamente en la mitad del año pasado, en la segunda mitad del año pasado, fue cuando los costos se empezaron a disparar. Con el tema del acero, por esta situación política que está sucediendo en Ucrania y en Rusia, esperamos que vayan a crecer todavía más de esos porcentajes que estamos viendo cómo se comportaron en los últimos 2 años. Ahora, hablando específicamente de los gastos financieros, ya cubrimos la parte de los ingresos, ya cubrimos la parte de los costos. También una cosa bien importante es la tasa de referencia. La tasa de referencia es el interés que se cobra o el dinero del préstamo que te vaya a otorgar una entidad bancaria. Entonces, estoy poniendo varios ejemplos de diferentes países en LATAM, en donde México, desde julio del año pasado al día de hoy, vimos un crecimiento de casi 50 puntos bases en la tasa de referencia. Teníamos 4.75, subimos a 6.22. Brasil subió casi al doble, de 5.25 a 10.75. Estados Unidos por ahorita se está manteniendo, hay noticias de que pudieran elevar la tasa de referencia, van cambiando situaciones económicas y políticas en este país, entonces pudiera haber un ligero aumento. Argentina tiene un porcentaje altísimo, traíamos el 38% en julio, ahorita traemos un 42.5%, Perú también 50 puntos base, en Colombia 2%, Panamá se mantuvo, Uruguay también aumentó un 0.5%. Esto hace que en promedio tengamos 1.8% de aumento en las tasas de referencia, lo que hace que cada vez que vamos al banco y pedimos un crédito,
es más caro ese dinero que estamos pidiendo. Tiene mucho que ver por el tema de inflación y temas económicos que están sucediendo. Entonces, normalmente en proyectos inmobiliarios, ¿y por qué lo pongo? Es porque estos gastos financieros máximo nos deben de representar un 5% del total de nuestras ventas. Estamos hablando que a lo mejor algo sano pudiera andar entre un 2%, 3%. El 5% lo estoy exagerando. Arriba de este 5% habría que ver y habría que evaluar bien dónde hay una oportunidad de mejora en el modelo financiero y saber cómo le podemos hacer, dónde podemos tener ahorros para poder tener acceso a este capital o a este préstamo bancario. Entonces, al momento en el que tenemos que el dinero cada vez es más caro, pues empezamos a cuestionarnos de dónde podemos buscar dinero, dónde podemos conseguir dinero. Entonces, una de estas soluciones y que en los últimos 2 años se ha visto el crecimiento y se ha visto una evolución exponencial es justamente en NFTs y criptomonedas. Vamos a hablar de los NFTs, vamos a platicar de las criptomonedas. Hay varios ejemplos de NFTs, mucha gente, la gente que ya lo ha escuchado, no que sean expertos, pero la gente que ya lo ha escuchado, lo relacionan mucho a unos changuitos, a unos monitos, a unos caballos, a diferentes imágenes o arte digital para poder, como un vehículo de inversión. Y las criptomonedas, pues al final del día van muy ligadas con los NFTs y son como una nueva forma de inversión, no solamente en el real estate, sino en el mercado financiero. Entonces, ¿qué tiene que ver el arte digital? ¿Qué tiene que ver en estos NFTs? ¿Cómo podemos involucrarlos con el real estate? ¿Cómo va a transformar todas nuestras vidas en este tipo de inversiones financieras? Bueno, para poderlo entender, vamos a ver 3 puntos bien importantes para saber cómo podemos invertir en NFT y criptomonedas dentro del real estate. Primero, vámonos con la parte básica. Primero hay que entender todos estos conceptos que son difíciles, que son nuevos, que se han derivado en los últimos 2 años. Seguramente no existen en algún diccionario, no los vas a encontrar en ninguna parte más que en el internet, y eso porque en los últimos 2 años han ido creciendo y creciendo y se han dado a conocer. Sabemos de inversiones fuertes, sabemos de cosas que han sucedido importantemente en las inversiones. Después vamos a hablar un poco del market cap, cómo se han comportado los números, en cuánto se han vendido, cómo han sido las inversiones dentro de los NFTs y las criptomonedas, y finalmente entender, después de todo lo que ya vimos y comprendido todo lo que ya vimos, qué tiene que ver el real estate con las criptomonedas y los NFTs. Entonces, seguramente han escuchado, ahorita ya lo escucharon, un NFT, arte digital, qué es blockchain, qué es minar, qué es mint, qué es ETH o ETH, qué son todas estas palabras, qué significa y de dónde salieron. Otra vez, en los últimos 2 años, la tecnología va mejorando, va creando no solamente la tecnología, sino va creando un nombre para este tipo de tecnologías que van saliendo, y no solamente esto se ve en la TAM, se ve en el mundo entero. Entonces, creemos que este tipo de inversiones o este tipo de tecnología puede cambiar nuestras vidas y es muy importante poderlas comprender. Entonces, vámonos con lo básico que en la mayoría de los casos, y creo yo que la mayoría de la gente ha escuchado el término criptomonedas. Las criptomonedas, digamos que son también llamados como tokens, y son monedas virtuales. Estas monedas virtuales, la idea es que puedan complementar a la moneda que actualmente existe en cada uno de los países, es decir, peso mexicano, los dólares de Estados Unidos, los reales de Brasil, los pesos argentinos, diferentes monedas de diferentes países. Entonces, para poner un ejemplo de cómo funciona el sistema actual y cómo funcionan las criptomonedas, les pongo un dibujito en donde vemos que representa cuando Andrés, un personaje, quiere mandarle $100 a Sofía. En este caso, Andrés le hace una transferencia. Cuando hace la transferencia, el banco de Andrés tiene que aprobar que Andrés tiene el capital suficiente o el dinero suficiente para mandarle a Sofía. Cuando el banco aprueba o se da cuenta de que sí tiene estos $100,
el banco cobra una comisión por el proceso de administración y se los manda a Sofía. Entonces, el banco de Sofía lo recibe. Cuando una vez que lo recibe, el banco se va a la cuenta de Sofía, dice, oye, ¿sabes qué? Sofía tenía 0 pesos, o bueno, $0, ahora tiene $100 más porque Andrés le hizo la transferencia. Entonces, en el caso de que los bancos sean diferentes, aquí pueden ver que tenemos a 2 intermediarios que están aprobando una transacción que se está realizando por medio digital, puede ser, porque se hace a través de la tecnología de la aplicación de nuestros celulares, de la página de internet del banco, etc. Sin embargo, esta aprobación se hace por medio de un tercero. La idea es que con las criptomonedas, esta centralización no se haga por medio de una autoridad o esté regulado de alguna manera. En las criptomonedas, lo que sucede es un poquito diferente. Como pueden darse cuenta y como ya lo mencionamos, aquí los bancos cobran comisiones por ser terceros y por utilizar su plataforma y se los van a cobrar a los diferentes, a los usuarios que vayan a utilizar este tipo de transferencias. Con las criptomonedas sucede diferente. Con las criptomonedas no tenemos a un intermediario y se hace una transferencia directa, en donde Andrés le deposita estos mismos $100, se los deposita a Sofía, le aparecen en su cuenta o en su wallet que se le conoce y se acabó. Aquí lo que se utiliza mucho para hacer esa transacción, que no haya fraude y que sea algo real, lo que se hace es que se hace a través de un blockchain, ¿sí? Se van formando diferentes cadenitas para certificar o dar validez de esa transacción y que sea algo que no se pueda hacer un tipo de fraude. Ahorita platicamos sobre las criptomonedas y cómo se van creando estos blockchains después de cada transferencia. Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo en donde Andrés le quiere transferir a Sofía X cantidad de criptomonedas. Se hace esta transferencia y como pueden ver, hay diferentes personas que están haciendo ese tipo de transferencias. Hay personas que están viendo en tiempo real cómo se están comportando estas transacciones y a qué cantidad. Por lo tanto, en lugar de tener este banco que les platicaba, que es el tercero, y es quien da fe de los hechos, por así llamarlo, quien certifica que esta transacción es válida y que se hizo por X cantidad, son los mismos usuarios de la red. Los mismos usuarios de la red pueden ver en tiempo real qué es lo que está pasando, a qué precio se hizo la transferencia o a qué valor se hizo la transferencia y empieza a formar parte de un historial de diferentes transacciones que vamos a ir viendo a lo largo de la historia de la criptomoneda y de los blockchains, ¿no? Entonces, se empiezan a formar estos bloques o estas cadenitas que no se pueden modificar, no pueden ser alteradas. Cada una de las transferencias que se van haciendo, de las transacciones que se van haciendo, van creando un código. Este código es único y no se puede repetir y no se puede borrar y no se puede modificar. Entonces, se van creando estos diferentes códigos, se van creando estas cadenitas para poder así lograr como un historial de transacciones en el mundo del blockchain. Visto de una manera más gráfica y un poquito más representativo, como les decía, se va creando estos bloques o parte de blockchains, en donde cada uno de las diferentes blockchains tiene diferentes transacciones y tiene diferentes transferencias que se han hecho a lo largo de la historia. Entonces, se van creando las cadenitas, que como ya habíamos dicho, no se pueden romper, no se pueden modificar, y esto le da validez y ya sabes qué cantidad, a quién y cuándo se hizo la transacción. Entonces va creando todo este historial. Ahora sí, vimos lo de las criptomonedas, vimos el blockchain y creo, una parte súper importante de los NFTs. Un NFT, ¿qué es? Por sus palabras en inglés, es un acrónimo que quiere decir Non-Fungible Token. Non-Fungible Token, vamos a dividir la palabra en 3, en donde non, creo que es muy sencillo, es no. Y fungible, ahorita lo voy a explicar. Token tiene que ver mucho con el tema de las criptomonedas y este cifrado criptográfico que se va creando. ¿Qué es fungible? Fungible es un adjetivo que describe que puede ser intercambiable o reemplazable por alguna otra cosa.
Aquí les pongo un ejemplo de un billete de $100, en donde un billete de $100 pues puede ser reemplazable o puede ser intercambiable o pueden existir muchos billetes de $100 que van a reemplazar el billete de 100 que actualmente tienes. O bien, no solamente eso, tú puedes tener 2 billetes de 50 y pueden hacer un billete de 100. O puedes tener 5 billetes de 20 y te van a dar uno de 100. Entonces, sí es reemplazable. Un billete de 100, pues es un ejemplo perfecto de que es fungible, ¿sí? Ahora, hablábamos de NFTs, non-fungible. Non-fungible ahora es lo contrario. Es que no puede ser intercambiable, no puede ser reemplazable. Es algo único. Entonces, al momento de ser algo único, 2 ejemplos perfectos es una casa y la Mona Lisa. La Mona Lisa, que sabemos que está en París, que lo pintó Leonardo da Vinci, solamente existe uno. Pueden haber muchas copias, pueden haber intentos o fraudes que lo venden como si fuera original, pero solamente hay uno original. Y una casa igual, una casa, pues es tu casa y se acabó. Puede haber, existen estas casas en serie que son pues, muy iguales, pero van cambiando, tienen rasgos diferentes en el interior, tú la decoras de cierta manera, tiene rota la pared de una parte, entonces las empiezas a hacer únicas estas casas. Estos son ejemplos de non-fungibles. Ahorita vámonos con la parte de los tokens. Un NFT es un token que no puede ser reemplazado y que es único, como lo hemos repetido durante toda la plática. Por ejemplo, hablábamos de los tokens que tienen un cifrado. Este cifrado vamos a poner el número 0014754, que estoy poniendo como ejemplo, pues es un número que ya no puede ser reemplazable, es un número único, no puede ser copiado, ya está grabado, ya está estipulado, ya está guardado en la base de datos de las computadoras, entonces ya no se puede mover. Este número podemos decir que este código es un NFT. Entonces, ¿cómo el arte digital empieza a ser un NFT? Pues digamos que estas imágenes, un NFT, hablábamos de que no puede ser reemplazable, puede ser lo que sea. Entonces, puede ser el screenshot de un Twitter, puede ser una imagen, puede ser un GIF, que como se muestra, puede ser un meme. Inclusive un meme puede llegar a ser un NFT. ¿Por qué? Porque no importa. Al final del día lo estamos representando de alguna manera, llámese física, ¿sí? O algo tangible, que esa imagen le corresponde X número. Por lo tanto, ese número, al ser único, pues ya no se puede repetir. Entonces, digamos que se unen la imagen y los números y esto se convierte en un NFT. Ya no puede ser borrado, ya no puede ser modificado, se queda en el historial de transacciones. Todo mundo sabe a quién le corresponde ese número ligado a esta imagen o a este GIF y pues es un valor que es descentralizado, no, el banco no va a dar fe de los hechos, la misma gente es quien está haciendo todas este tipo de transacciones, lo que los empieza a convertir en algo real. Entonces, este código se le va generando X valor. ¿Cómo adquieren valor los NFTs o estas imágenes o este arte digital que estamos viendo? Llámese GIF, llámese Twitter, llámese lo que sea. El valor lo van adquiriendo a través de las transacciones que se van dando. Vamos a poner el mismo ejemplo en donde Andrés le va a hacer una transferencia a Sofía. Pero ahora Andrés, al pagarle X cantidad de criptomonedas, Sofía le va a dar un NFT a cambio. Están viendo José, Gregoria, Marcos, Carmen, todas esas personas que anteriormente habían hecho transferencia ni forman parte del blockchain, están viendo a quién le está enviando las criptomonedas. Sofía, están viendo que Sofía le está dando un NFT o en este caso, un screenshot de un Twitter a Andrés por el valor de X cantidad de criptomonedas. Entonces, Andrés recibe este NFT. El valor que tiene este NFT es de la cantidad que él pagó o estuvo dispuesto a pagar por el intercambio. Entonces, ¿cuánto vale ese NFT? Lo que Andrés estuvo dispuesto a pagar. Si después llega Hugo, llega con Andrés y le dice, Andrés, yo quiero este NFT, le paga una cantidad, Andrés va a pedir un mayor valor por lo que él pagó para que fuera una inversión y esto hace que el valor del NFT crezca, ¿sí?
Entonces, poniendo un poquito de ejemplos de cómo funciona la inversión dentro de los NFTs, vamos a hablar un poquito del market cap. ¿Cuál es el valor de los NFTs? ¿Cuánto valen estos changuitos famosos? ¿Cuánto vale Michael Jordan? ¿Cuánto vale el meme del gatito volando? O sea, ¿en cuánto históricamente se han visto estos valores? Voy a poner primero varios ejemplos que son los récords que se han registrado en los NFTs. Primero empezamos en noviembre 4 del 2021 con el valor de este GIF que se llama Coin for the Ferryman, que es de $6 millones. Después, no lo estoy hablando en una línea de tiempo, sino lo estoy hablando en cómo va creciendo la cantidad. Entonces, digamos que de los récords, el más bajo ha sido $6 millones por este GIF. Después empiezan a ver estos CryptoPunks que son muy famosos en el mercado del NFT, y uno de los que se vendieron más caros es el número 7804. Se vendió en marzo del 2021 y se vendió por $7.6 millones. Después seguimos con los récords. El pasado era el 10 de marzo. Un día después se vende otro CryptoPunk por $7.67 millones. Después, en junio, de marzo a junio, se vende el CryptoPunk con un aretito, con un gorrito y con una face mask, que en junio 10 del 2021 se vende por $175 millones. Y esto no para aquí. Hay otro CryptoPunk más que se vende por $23 millones. Este CryptoPunk es el número 5822 y se vendió en febrero 12 del 2022. Después vemos un aumento grandísimo en un collage que se vendió, que se llama Every Days, The First 5,000 Days. Se vendió en febrero del 21 del 2021 y se vende por casi $70 millones. ¿Qué son esas imágenes? Son todo el arte digital y todos los NFTs que se vendieron en las primeras épocas, cuando se empezó a crear este mundo de los NFTs. Se vendió en $70 millones. Y si les parece mucho, vamos a ver el NFT que tiene el récord hasta la fecha. Esperemos que pueda ser mayor en otro arte digital, pero el que tiene el récord es un NFT que se llama The Merge. Se vendió en diciembre del 2021 y se vendió por casi $100 millones. Otra vez, ¿cómo van creando valor? Por oferta y demanda. Porque Andrés le quiso pagar a Sofía X cantidad, porque Hugo después a Andrés, y porque así sucesivamente fue creciendo el valor de estos NFTs. Un poquito hablando del market cap. El market cap no se calcula como las acciones, o sea, al momento de no existir acciones y no existir un número determinado de estos NFTs, se calcula de una manera diferente. La manera de calcularse se hace multiplicando las ventas registradas en el año por un valor promedio de venta que se tuvo en ese año en específico. Es decir, en el 2018, el market cap o el valor promedio que se vendió de ese año fueron $41 millones. En el 2019, de $142 millones, estamos hablando que casi poquito más de 3 veces aumentó de un año para el otro. Y en el 2020, pues, cerca del mismo porcentaje de crecimiento, ya es un mercado que vale $338 millones. Eso fue en el 2020. ¿Qué pasó en el 2021? Que justo acaba de pasar hace un par de meses. En el 2021, hablando un poquito más de números más específicos, el número de ventas registradas fue de 11 millones de transacciones y el valor promedio de venta es de $930, lo que lo convierte en un mercado, en un market cap de $10.2 billones. Podemos ver en esta gráfica cómo se ha comportado el gasto diario a lo largo de todo el año pasado en ventas, no solamente en NFT, sino en certificados digitales, NFT, criptomonedas, o sea, de cuántos dólares se han gastado por día en este tema digital. Podemos ver pues una línea casi estable en donde tenemos un valor promedio de $43 millones promedio que se gastan diarios en este tipo de tecnología, en este tipo de inversiones. Podemos ver también un piquito en agosto, mediados de agosto, principios de agosto, que andamos rondando los $400 millones.
y esto hace que nuestra prueba o nuestro promedio vaya a ser un poquito más elevado. Esperamos que en el 2022 pueda crecer todavía muchísimo más. Ya vimos cómo se comportó el market cap de los NFTs, cómo ha ido creciendo año con año, y pues este 2022 vamos a volver a romper récord. Entonces, ahora sí, ya les expliqué qué es cada cosa, ya les expliqué cómo han aumentado de valor y por qué es tan importante este tipo de inversiones, no solamente en el tema de real estate, sino en general en tu portafolio debes de considerarlos. Claro que hay que tener mucho cuidado, hay estrategias, hay maneras, hay cosas que hay que entender si se quiere invertir específicamente en NFTs o en criptomonedas, pero yo les quiero hablar específicamente y para esta plática que estoy teniendo con ustedes en real estate. ¿Cómo podemos transformarlo a real estate? ¿Cómo podemos invertir? ¿Cómo podemos recibir esa inversión como nosotros como desarrolladores con NFTs y criptomonedas? Entonces, ¿cómo se liga todo esto al real estate? Se va a ligar de dos diferentes maneras. Se liga, primero, se puede hacer por medio de propiedades virtuales y por el medio de tokenización, ¿sí? Voy a enfocarme en la tokenización. Quiero mencionar la parte de las propiedades virtuales, pero no voy a hacer mucho énfasis en esto. Primero, como las propiedades virtuales, como parte de las propiedades virtuales, digamos que vamos a empezar a vivir, que es una teoría o algo que ya se está empezando a ver, que vamos a empezar a tener una vida paralela o una vida en un mundo digital, que esto es llamado el metaverso, que de hecho Facebook ya no se llama Facebook, se llama Meta. ¿Por qué? Por este cambio, por esta tecnología que estamos viendo y que estamos empezando a vivir. Entonces, en este tipo de metaverso, lo que tú puedes hacer es comprar propiedades, llámese casa, llámese terreno, llámese departamento. Hubo un caso hace poco de que alguien compró un terreno a un lado de donde Snoop Dogg había comprado otro terreno y ya se imaginarán cuánto costó esta inversión en el metaverso. Entonces, pongo como ejemplo una página que se llama Etherland, en donde tú puedes invertir no solamente en una casa o un departamento en el metaverso, sino también puedes invertir en esculturas, en edificios, iglesias, que son pues monumentos representativos o simbólicos de cada país. Puedes invertir o puedes comprar una parte de la Torre Eiffel, del Cristo Redentor de Brasil, la mezquita del Sheikh Zayed en Abu Dhabi, en pues muchas partes y muchas cosas que no son de nadie, y son de todos, ¿no? Tú puedes invertir un pedazo, tú puedes visitarlo cuando tú quieras. Alguien que te lo vaya a comprar lo va a comprar a un mayor precio del que tú lo compraste, o por lo menos esa es la tendencia, lo que tú esperas de esta compra de propiedades. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de los NFTs. Entonces, la primera parte de lo que les quería hablar es esta parte de propiedades virtuales, que tú puedes ser dueño de algo en el metaverso, departamento, casa. Cuando son este tipo de departamentos o casa, tú puedes decir, esta casa que yo compré tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, una cochera, tiene muchas especificaciones que en el mundo digital pues pueden ser posibles de acuerdo a lo que tú compraste. Ahora, cambiando un poquito de la otra parte, que es la parte de tokenización, de cómo puedes invertir o cómo puedes recibir inversiones por la parte del desarrollo y cómo son por medio de los NFTs, se hace a través de smart contracts, ¿ok? Antes de pasar a la parte de la logística o de la parte operativa, de cómo funcionaría, quisiera regresarme otra vez a la parte de cómo funcionan esas transacciones. Normalmente cuando tú vas a hacer una transacción, otra vez el mismo ejemplo de Andrés a Sofía, en donde le va a transferir una criptomoneda y en lugar de que Sofía le traiga a transferir un NFT o un arte digital, le va a transferir una propiedad. Esta propiedad tiene un código. Este código otra vez es único y es irreemplazable. Entonces lo vuelve un NFT, ¿no? No es el arte digital, ya le estamos poniendo una propiedad en sí. Entonces, se crea este smart contract. Cada transacción de un NFT tiene un smart contract siempre. Entonces, al momento de que se hace la transacción, el smart contract que se crea en automático tiene ciertos términos y condiciones y que ya son acordados entre ambas partes y estipula la fecha,
estipula la cantidad que se pagó y se estipula qué es lo que se está dando a cambio. No se imaginen, por favor, un contrato de una hoja en donde venga o de 1000 hojas en donde venga estipulado todo esto. Todo esto estamos hablando en un mundo digital y en un mundo de números en donde se cumplen ciertas condiciones que las dos partes están de acuerdo, se crea este número, por así llamarlo, este contrato digital y bueno, se lleva a cabo la transacción. Entonces, este tipo de transacciones que ya se realizó y ya lo explicamos, forma parte de un blockchain y quien está viendo todo esto que está pasando son los otros usuarios. Los otros usuarios pueden ver el historial que se ha tenido dentro de esta propiedad o de la compra de esta propiedad. Otra vez, si quieren verlo un poquito más sencillo, del arte digital, ya sabemos quién lo compró o quién lo mintió, después quién lo compró y luego a qué precio y en cuánto tiempo. Entonces, todo esto se va convirtiendo, se va transformando dentro de un blockchain, se va haciendo un historial, como ya lo estuvimos platicando, y sucede esto que pueden ver. Esto que pueden ver quiere decir que en la transacción en donde Sofía lo consigue, Andrés le va a comprar a Sofía por, en este caso o en este ejemplo, 100 Ethers o 100 ETH, se los va a comprar, entonces la propiedad ya le pertenece a Andrés. Y dentro de este historial que se va creando, te puede decir o te dice cuándo se hizo la transacción. Entonces, en este ejemplo viene que Andrés le compró a Sofía esta propiedad por 100 Ethers hace un año. Después Hugo se lo compra a Andrés por 122.2 Ethers y después Hugo se lo va a vender a Carmen. Entonces, y esa transacción fue hace 2 días. Entonces, como pueden ver en un ejemplo muy sencillo, cuando se hizo la transacción, podemos ver cómo ha ido creciendo de valor y en la última transferencia que se hizo, bajó de valor. Entonces, les pongo este ejemplo simbólico para que vean que se está haciendo a través de oferta y demanda. No hay un respaldo que diga lo que vale esa propiedad, ¿sí? Entonces, si Sofía lo mintió a 50 Ethers, pues ya ahorita el Carmen lo compró a 36.8 porque Hugo lo quiso vender, ocupaba el dinero, no sé. Es un ejemplo muy simbólico. Normalmente esto no sucede y no va a pasar. Pero la idea es que cada inversión y cada propiedad vaya aumentando de valor y vaya teniendo este retorno de inversión, ¿sí? Entendimos ya cómo funciona el tema de propiedad o llamémosle que este smart contract pudiera ser un registro público en donde todo el mundo puede ver ese tipo de transacciones. Ahora, en el desarrollo inmobiliario, para poder dar esta explicación, voy a poner 2 diferentes ejemplos en donde tenemos inversión para el desarrollo y fondo de inversión. ¿Cuáles son las diferencias o a qué me refiero con estos 2 términos? En inversión para el desarrollo, vamos a decir que es un desarrollador que está buscando capital para un solo proyecto que va a poner en venta. Y normalmente ese tipo de inversión pudiera durar de 2 a 4 años, dependiendo del tamaño del proyecto, inclusive en un año, otra vez, dependiendo de la cantidad de unidades que vayas a comercializar o que vayas a vender o que vayas a lo que sea. Entonces, ese es un ejemplo de cómo tú puedes conseguir pues, capital para tu proyecto a través de este tipo de inversiones. Y a través del fondo de inversión, se hace que el fondo, dependiendo de su estrategia de inversión, tenga X cantidad de proyectos. Estos proyectos, el fondo va a invertir en este número de proyectos, el fondo los pone en renta o están en renta y esta inversión, digamos que sería como un tema patrimonial porque se van a empezar a recibir rentas de los diferentes proyectos que tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, en un tipo de inversión tenemos los proyectos inmobiliarios en venta y en el otro son en renta. Y otra diferencia es que tenemos un proyecto y en el de renta tenemos varios proyectos. Entonces, para poder ejemplificar mi explicación y poder que sea un poquito más tangible. Ahora, esta es una estructura de capital como normalmente y como idealmente creemos y vemos que se comportan los proyectos inmobiliarios. Del lado izquierdo podemos ver una fuente de capital tradicional en donde tenemos deuda, tenemos equity y tenemos preventas. ¿Qué es deuda? El dinero que nos presta el banco. Equity es
pues, el requerimiento de capital o el dinero que necesitamos para poder hacer el proyecto posible, y las preventas. Las preventas es pues, todos los usos de ingreso que podemos utilizar en un proyecto inmobiliario que se derivan por la venta, como su nombre lo dice. Entonces, digamos que esta es una estructura normal. Entendemos perfectamente que este tipo de fuentes de capital solamente, o esa estructura de capital solamente sucede en países donde su tasa de referencia y su tasa de interés no es muy alta, como ya platicábamos en el caso de Argentina o Venezuela, que tienen tasas de interés muy altas, que no tienen acceso al crédito. Pues digamos que esta es una estructura tradicional, no considerando estos dos países como excepciones. Entonces, normalmente las fuentes de capital en proyectos inmobiliarios se comportan de esta manera, en donde tenemos deuda, equity y preventas. ¿Qué pasa con los desarrolladores grandes? Los desarrolladores grandes tienen acceso a una línea de crédito más grande o mayor recurso prestado por parte de los bancos. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro equity disminuye o nuestro requerimiento de capital es menor. Entonces, también depende de cómo se vayan a comportar las preventas, pero de manera teórica aumenta nuestra deuda, disminuye nuestro requerimiento de capital. Como consecuencia, esto hace que tengamos un riesgo financiero mucho más alto que un proyecto inmobiliario sin tanta deuda. ¿Qué pasa con los desarrolladores chicos? Los desarrolladores chicos pudiera llegar a ser su primer proyecto inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos o las instituciones financieras, para que te presten el dinero que necesitas para tu proyecto inmobiliario, te piden ciertos requerimientos. Uno de estos requerimientos, y muy importante, es la experiencia que tú tengas como desarrollador en ese ramo. Es decir, si un doctor quiere, por poner un ejemplo, ¿no? Pero si un doctor llega y quiere decir, yo quiero hacer un proyecto inmobiliario, es muy probable que el banco no le vaya a prestar dinero. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia en la construcción. Por lo tanto, es muy probable que su proyecto vaya a fracasar, ¿no? En un ejemplo muy práctico. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de desarrolladores chicos en donde su deuda pudiera estar limitada, pudiera haber condiciones que pudieran afectar un poquito al desarrollador o al mismo proyecto? Entonces, cada vez necesitamos más requerimiento de capital, necesitamos más equity. El hecho de que el dinero del banco o el dinero prestado sea cada vez más caro por los temas económicos y políticos del país, hace que tengamos que recurrir a este tipo de inversiones que son los NFTs y las criptomonedas. Entonces, lo que se busca lograr con este tipo de inversiones de NFTs y criptomonedas a través del real estate es que cada vez vayamos haciendo a un lado el dinero terciado por parte de un banco o por parte de una institución financiera y tengamos un poquito más de equity, quitándonos muchísimas restricciones que pudiéramos tener, haciendo un proyecto 100% tokenizado. ¿Qué quiere decir 100% tokenizado? Quiere decir que si eliminamos la parte de deudas, tenemos equity, tenemos preventas, el requerimiento de capital lo conseguimos por medio de criptomonedas, pedimos a inversionistas que inviertan con nosotros a través de estas mismas monedas digitales, y la parte de las preventas, como platicábamos en un inicio, pues que los mismos compradores o los usuarios finales vayan teniendo o vayan comprando este tipo de propiedades a través de las criptomonedas, a través de un NFT. En países como lo son Argentina y Venezuela, al tener tasas de interés muy altas, lo que pasa es que ellos ya tienen este comportamiento de la estructura, de su estructura de capital, en donde no se cuenta con una deuda y tenemos puro equity y preventas. ¿Por qué? Otra vez, porque el dinero es muy caro. Está siendo muy caro, hablamos de un 42% para el caso de Argentina. Entonces, o es nulo, o es muy difícil que te presten, o plano, no te conviene. Hablábamos de que el porcentaje que debe representar este costo financiero en tu proyecto no debe de pasar el 5%. Entonces, hay casos en los que sí ha pasado, hay casos en los que no ha pasado. Hablemos de este 5% como tope máximo, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el tema operativo al momento de que tu desarrollador empieza a recibir criptomonedas en tu proyecto inmobiliario? Vamos a suponer que Andrés, otra vez el mismo ejemplo, quiere comprar una propiedad, le quiere comprar una propiedad a un desarrollador que está haciendo una torre de viviendas, unos departamentos en X país, y el desarrollador a cambio le da un NFT o el departamento a través o con este código único, y se crea el smart contract.
como ya dijimos, el smart contract va a estipular esos términos y condiciones que establecen que Andrés es el nuevo propietario y se compró por X cantidad. Después, el desarrollador, con ese mismo dinero que recibió, va a pagarle a sus proveedores para ejecutar el proyecto, ya sea de construcción, ya sean los indirectos, por medio de Ethers o no Ethers necesariamente, sino las criptomonedas o con dinero. Eventualmente creemos y que queremos que las criptomonedas o el pago a los proveedores sea cada vez mayor y el dinero sea cada vez menor, el dinero físico, el dinero autorizado por los diferentes bancos y gobiernos a través del mundo, ¿no? Entonces, esta es una manera de cómo funciona la parte operativa del desarrollo inmobiliario. Ahora, ¿qué pasa cuando no solamente tenemos a un comprador de la vivienda, en este ejemplo que estábamos poniendo? Ya empezamos a tener inversionistas, que es la parte de equity de la que platicábamos, de las fuentes de capital. Entonces, el comprador, otra vez, hace la inversión o hace la compra de este departamento al desarrollador, el desarrollador le da el NFT, empezamos a involucrar inversionistas porque acuérdense que no solamente son las preventas, sino también necesitamos la parte de capital que se hace a través de criptomonedas y el desarrollador va y paga a los proveedores hasta lograr conseguir la construcción completa del desarrollo. Una vez terminado el proyecto se pone en renta. Vamos a poner este ejemplo, que tenemos el proyecto de vivienda en renta, en donde se reciben 100 Ethers. De estos 100 Ethers que se reciben, se va a repartir de manera proporcional a todos los inversionistas del proyecto. Y aquí ya no estoy hablando de cosas tecnológicas, de NFTs, de criptomonedas. Aquí estoy hablando de algo ya que financieramente se usa en el mundo, no solamente en el inmobiliario, es que se reparten las utilidades de manera proporcional a cómo entraron al negocio. ¿Qué quiere decir? Que del 100% que se reciba de rentas, en este caso Andrés invirtió el 70%, del total de las rentas que se reciben, el 70% va para Andrés. Luca invirtió 10, Camila 15 y Juan 5. Entonces, vamos a repartirlo de las rentas totales que se reciben en esa manera proporcional, y así es como va a funcionar todo el negocio de real estate. Aquí les puse un ejemplo de renta, pudiera ser en el caso también de venta, de la utilidad total que se tenga, se reparte de manera proporcional a los inversionistas del proyecto. Si se invirtió el 20%, se va a repartir el 20%, así todos van a obtener los mismos rendimientos. Entonces, creemos que este tema de las inversiones a través de NFTs y a través de criptomonedas, entendemos que puede llegar a ser un poco complicado por todos los términos, por todas estas palabras raras que hemos estado comentando y que no les terminé de platicar todas. Hay muchísimas palabras más que nos faltan por explicar y que nos faltan por comprender para poder lograr que el 100% de un proyecto inmobiliario sea tokenizado. Se pretende y se busca que todas las inversiones sean a partir de ahora de una manera digital. ¿Por qué? Nos quitamos a terceros, nos evitamos costos en comisiones a estas personas terceras, en el registro público, que ahorita pues digamos que el registro público sería estas plataformas digitales, no están concentradas ni las tiene registradas el gobierno, pero podemos saber quién es el propietario de qué. Y no solamente eso, sino que ya podemos tener un control de nuestras finanzas en una sola cartera, en el tema de las inversiones. Podemos invertir, si yo estoy en México, yo quiero invertir en París, puedo invertir en París. Entonces, la idea es que todas estas inversiones se empiecen a crecer en esta manera tecnológica que estamos viendo, que son los NFTs y los blockchains. Y pues como les pongo aquí, the future is here. Les agradezco mucho haber estado aquí conmigo. Nos despedimos y nos vemos en la siguiente plática de The Insights. The Insights.